Le damos la bienvenida entonces con Angie. Hoy creo que Claudia no está al curso. Este curso es dictado entonces por nosotros, por la cátedra de Fisicoquímica. Fisicoquímica, aparte de la facultad, hace unos años que se dividió en departamentos. Dejaron de existir lo que se llamaban antiguamente cátedras y pasamos a hacer áreas. Entonces, Fisicoquímica es el área fisicoquímica del departamento que es el de tema. Departamento de Experimentación y Teoría de la Materia y Afines, o algo así. ¿Sí? Hay varios, hay 8 departamentos en la facultad, nosotros somos ese. Bueno, ya lo saben, pero los teóricos van a ser entonces de 18 a 20 los martes, laboratorios lunes de 20 a 22. En realidad esto hay que confirmarlo después, hay como evolución del coronavirus, y van a ser 2 horas o 3. Ahora, hacer la consulta ahora es totalmente irrelevante porque esto va a cambiar seguramente. Es más, hoy de noche puede cambiar todo o no cambiar nada. Jueves también de 20 a 22 en principio, pero puede ser a 23. Viernes de 15 a 18, viernes de 18 a 21 y el sábado de 9 horas. ¿Sí? No sé si todos pudieron al final encontrar un grupo de laboratorio. Los que no pudieron encontrar hasta ahora, porque no les quedaba cupo y no podían los otros, no desesperen que siempre queda algún lugar más después. ¿Sí? Bueno, el teórico va a ser por plataforma Zoom. No creo que podamos hacer presencial. De repente, en algún momento, alguna clase de consulta más cercano a julio, ahí o el segundo semestre, de repente en el liceo. En química no está permitido este año por ahora, pero no creo que cambie mucho eso los teóricos presenciales. Sí es idea nuestra que cuando se pueda lo hagamos, pero no creo que sea este año. Hay gente que yo decididamente ha preferido que sea virtual, así que eso va a ser una discusión con ustedes y con el resto de los docentes para ver qué pasa en el futuro. Por ahora, y este año seguro va a ser por Zoom. Esta sala y esta clave la tenemos hasta fin de julio, así que de repente cambia en el segundo semestre. Por ahora no va a pasar. ¿Sí? Ay, ¿qué pasó? Ahí me fui. Ahí. Bien. Bueno, los docentes van a ser Angie y Chopa en el teórico. En el laboratorio los mismos, pero se va a sumar Claudia. Y la preparadora del laboratorio, como hasta ahora, ha sido la elegida como la mejor preparadora de la década, va a ser Angie, así que ahí tenemos todo cubierto. Es nuestro punto alto del curso. Bueno, esto lo discutimos, hay más todavía en espera. ¿Qué está pasando? Están llegando tarde. Cada vez que, cada vez que admito a alguien se me va la pantalla. No voy a admitir a nadie más. Daniel, si querés me pasás los permisos y yo me encargo de admitirlos. Así no te da problema. ¿Y cómo logro hacer eso? Abrís participantes y te tendría que aparecer en más, en las opciones, para ponerme cojos. ¿Y te puedo dejar como profesor? ¿Sos responsable? Podés seguir siendo vos el host, pero así yo lo puedo admitir. Creo que me dejas si soy co-host. Pero no me está dejando hacer eso ahora. Está rarísimo. No sé qué está pasando. Bueno, me mandó un lado extraño, no sé qué, dónde estoy.
Pero bueno, vemos. Ahí ahora no se mueve la presentación. Brillante. Esto pasando. Ahora sí. A ver si lo puedo agrandar. Bueno, ahí se ve más o menos o no lo pude agrandar. Sí. Bueno, Sí, se ve. entonces lo que vimos fue entonces que teníamos 3 notas, como vimos el otro día, laboratorio, parciales y trabajo especial. El laboratorio van a tener también 3 notas, concepto, que es lo que vamos a evaluar su desempeño en el laboratorio, participación, manipulación, trabajo en equipo, todas esas cosas. Preguntas previas que ya les había contado el martes pasado, van a ser 2 por práctica, no todas, pero casi todas van a tener preguntas previas. Son 2 preguntas de múltiple opción que no tienen, hay muchas versiones de preguntas previas, de preguntas múltiple opción. La nuestra no tiene una negativa o no se le resta ningún punto. O sea que van a ser 2 preguntas y si las tienen bien, tienen los puntos, si las tienen mal, no tienen nada, pero no se resta. Y una pregunta final, que esta sí va a ser en menos de las prácticas, pero va a ver, que son para evaluar lo que vieron en el laboratorio, en ese laboratorio. Y las preguntas previas es para ver si leyeron y entendieron más o menos de qué se trataba lo que iban a hacer en el laboratorio. Tiene como fin eso, ver si entendieron algo, si leyeron, y también protegerlos de ustedes mismos y de sus compañeros y de nosotros para saber más o menos qué es lo que van a hacer. Para saber, bueno, no caer en el laboratorio y decir, bueno, ¿y ahora qué hago acá? La pregunta final, la idea es que evalúen más que nada si entendieron lo que se vio en el laboratorio. ¿Sí? Bien. Van a haber 4 parciales en principio, y si se hace ese anticipado, supongo que van a ser 4, que van a ser evaluados ahí dice de 1 a 12, en realidad es de 0 a 12, y lo mismo que el laboratorio, muy difícilmente que en el laboratorio alguien tenga 1, pero en los parciales sí, desgraciadamente ha habido gente que tiene 0. Y un trabajo especial que va a ser al final y va a ser con los que tengan nota de aprobación. O sea que ya no les vamos a pedir que hagan el trabajo especial a gente que ya sabemos que no puede, por los puntos no va a llegar a salvar el curso. ¿Sí? Lo que dicta la norma es que ustedes para salvar y exonerar, acá se salva todo, no es que tenga una parte práctica y una teórica, acá se salva todo el curso, acá exoneran o pierden. Para poder exonerar, para poder salvar el curso, tienen que tener una nota de aproximadamente 7. Y como les contaba el otro día, no van a poder tener un promedio menor a 5 en cada ítem. O sea, no pueden tener promedios de menor a 5 en el promedio de los parciales. Por ejemplo, si hay 4 parciales, no pueden tener menos de 20 puntos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Bien. Sí. Bueno, el laboratorio, si se hace, y allá por mayo, es de asistencia obligatorio. El único obligatorio, el trabajo especial también, ¿no? Es que van a tener, el teórico no tiene asistencia. Para poder aprobar el curso, no podrán tener menos de 15% de las faltas, considerando el total de las clases dictadas. Solo se admite faltas debidamente justificadas y en este caso el estudiante puede concretar la recuperación del mismo. Es obligación la concurrencia con túnica, tapabocas. ¿Sí? Bien. Acá tienen los temas, no sé si lograremos dar todo este año con estas restricciones y cosas raras, pero bueno, en principio este es el programa muy suculento que van a tener. Vamos a empezar hoy con estados de la materia, gases. Seguimos con estados de la materia, pero líquido el martes que viene. Creo que ahí ya viene el parcial, no sé, esta locura del parcial temprano. Luego empezaríamos con variación de energía en los procesos, el sentido de los procesos, o sea, en qué sentido se darían los procesos, la función de energía libre, equilibrio físico, sustancias puras y equilibrio físico, soluciones. Esto sería el programa de la primera parte del curso.
Ya en el segundo semestre, después creo que va a ser en agosto, por ahí cuando retomemos, estaríamos equilibrio químico, electroquímica y cinética química. ¿Sí? ¿Han visto algo de esto? ¿Tienen idea de qué estamos hablando? ¿Es nuevo para Sí. todos? ¿Sí? Equilibrio químico, sí, después Sí. no. ¿No? Bueno, la primera parte sí, no, gases y Sí, líquidos. sí, eso sí. No. Variación de la energía de los procesos, es toda la parte de trabajo, energía. Y de cinética química también se ve algo en la auto. Bien. Bueno. Acá tienen algo de bibliografía. Estos están todos en facultad. Algunos ya los tenemos también de la cátedra, algunos los tenemos por el tecnólogo, así que pueden llegar a tenerlos. En general incluso se consiguen hasta en forma electrónica. Yo he visto algunos, el Chan lo he visto en forma electrónica, no me acuerdo cuál más. En particular lo que más nos basamos nosotros es en en el Levine, que ven acá, ¿no? ¿Están viendo el cursor? Sí, sí. Sí. El Levine es como el que más se ciña en nuestro curso. Luego, después el castellano también está muy parecido a nuestro curso, este es más antiguo, ¿sí? Este tiene todo, es más difícil de entrar porque es más antiguo, el Levine es como un poco un lenguaje más moderno. El Atkins lo que tiene es que tiene muy buena parte gráfica, sino que de repente no es tan completo como los otros, pero si alguno necesita más dibujitos, más cosas así, que está bueno. Por eso incluso lo trajimos para la cátedra, porque a veces uno con algunos dibujos hablan más que muchas palabras. Entonces tiene buenos ejemplos y tiene buena parte gráfica. El Chan tiene buenos ejemplos, ¿sí? Y bueno, el Fire es más para la parte termodinámica, sería la parte, a partir de la tercera unidad. Para los ingenieros nos gusta mucho más el Fire. Es un poquito más completo, de más nivel, pero sobre todo para la parte de trabajo y de variación de los procesos está bueno. Lo mismo que el Van Villen, estos son dos. El Van Villen es un poquito más llevadero, el Fire es un poquito más pesado. ¿Sí? Con esos más o menos los textos hay más, pero estos son los que están en la cátedra y en la facultad. Bueno, ¿arrancamos? ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿No? ¿No? Bueno, los estados de la materia. Vamos a tener entonces, como ustedes ya saben, estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. ¿Sí? Cuando pasamos de uno a otro, ¿qué sucede? Bueno, en el sólido vamos a tener un mayor ordenamiento, o sea que acá como ven la flecha, me está dejando pasar la animación, no sé por qué, a ver si puedo. Ahora de repente sí, a ver. Ahora sí. Entonces, pasaje de sólido a líquido a gas va disminuyendo el ordenamiento de las partículas constitutivas. No sé si vieron algo inicial, si tienen alguna idea de estructuras de sólidos o algo, ¿alguno tiene algún conocimiento previo o algo? ¿No? Bueno, los sólidos en general hay como una red cristalina, entonces esto está bastante ordenado, no todos, no hay sólidos amorfos, ¿sí? Pero en general están bastante ordenados, las partículas muy cercas y muy ordenadas. Incluso los enlaces entre las partículas son bastante más fuertes que los otros. Ahí, por ejemplo, podemos hablar de enlace iónico, enlace covalente. Esa es una de las cosas que de repente podemos repasar para ese parcial fantasma que apareció ahora. ¿Sí? Pero entonces, el sólido va a tener un ordenamiento de partículas mucho mayor que el líquido y mucho mayor que el gas. El gas como que están mucho más separados, están mucho más dispersas esas partículas. Y o sea que disminuye el ordenamiento de las partículas cuando pasamos de sólido a líquido y sobre todo de líquido a gas.
disminuye, como les contaba recién, la energía de enlace entre las distintas moléculas. En el sólido tenemos un enlace en general covalentes o iónicos, que hay enlaces entre las partículas. En el líquido ya puede haber enlaces más de estilo físico, y en el gas todavía es menor la energía de esos enlaces. ¿Sí? Aumenta la capacidad de fluir. ¿Esto qué significa? Es que si yo destapo acá el taponcito de este matracito, este gas se va a ir. ¿Sí? En cambio, si yo acá esto lo dejo en sólido arriba de un escritorio, arriba de una mesada, esto se va a quedar ahí tranquilito. ¿Sí? El líquido va a tener un comportamiento, ¿sí?, parecido, intermedio, no parecido entre los dos. ¿Sí? Va a fluir, pero no tanto como este. O sea que va a ser más controlado ese movimiento. ¿Sí? Entonces, tenemos disminución del ordenamiento de las partículas, disminución de la energía de enlace y aumento para la capacidad de fluir. Esto pasando de sólido a líquido y de líquido a gas. Aumenta la energía cinética de las moléculas constitutivas. ¿Esto qué va a pasar? Es que si yo acá hay movimiento en el sólido, uno en general piensa que está todo muy quieto, pero hay movimiento de vibración, pero solamente un movimiento de vibración. Ya en el líquido el movimiento es un poco mayor, y ya en el gas es muy apreciable. Incluso gracias a ese movimiento vamos a poder determinar alguna propiedad, alguna magnitud que va a ser importante y que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Sí? Entonces, disminuye el ordenamiento, disminuye la energía de enlace, aumenta la capacidad de fluir y aumenta la energía cinética. Si lo ven, es totalmente coherente con el sentido común. ¿Sí? Creo que nadie les extrañó de lo que acabo de decir. Hay distintos cambios de estado de agregación. Yo puedo pasar de gas a sólido, de sólido a líquido, de líquido a sólido, de líquido a gas. Cada uno tiene su nombre, no sé si los conocían todos. ¿Sí? El más común es el pasaje de líquido a gas, o de líquido a sólido, de sólido a líquido, pero podemos pasar de sólido a gas. No sé si tienen algún ejemplo. Hay un par que son clásicos, ¿no? ¿Alguno tiene? Creo que tengo anotada naftalina, ¿puede ser? Ahí está. Y hay otro más químico. El hielo seco. El hielo y el hielo iodo. seco. Ahí está, el hielo seco es el CO2, y el yodo es uno de los característicos que pasa que es sólido. Eso lo vamos a ver después con más detalle cuando veamos ¿Cuál es el último que dijo? el yodo. Ah. ¿Sí? Eso después lo vamos a ver por qué puede ser que pase, no tiene por qué pasar por el líquido, podemos pasar de sólido a gas o de gas a sólido. Incluso en algunos casos es bastante conveniente que no pase por el líquido. Algunos procesos nos conviene que no pase por ahí. ¿Sí? Algunos se dan naturalmente. Eso lo vamos a ver con más detalle si llegamos a cubrir toda esta primera parte cuando veamos los últimos puntos que yo les puse en el programa. ¿Sí? Cuando veamos diagramas de fases y fases condensadas, ahí van a ver por qué no es tan raro que pasemos de sólido a gas sin pasar por el líquido. Va a depender de las condiciones de trabajo, o sea, de la temperatura y de la presión. ¿Sí? ¿Conocían todos estos? ¿Algunos es nuevo? Profe, de gas a sólido no es condensación. De No. gas a líquido. De los dos lados está sublimación. Sí, de sólido a gas es sublimación en ambos lados. ¿No sería sublimación inversa en una de las flechas? No sé, Angie, si vos tenías sublimación inversa en la... Se durmió. No he escuchado sublimación inversa, la verdad. No, yo es la primera vez que escucho eso, pero puede ser que alguno, para diferenciarlo, lo haya puesto le haya puesto apellido a la sublimación. Usualmente creo que de gaseoso a sólido se usa sublimación inversa. Bueno, bien. Acá usamos sublimación para ambos procesos, pero puede ser. Bueno, vamos a verlo ahora cuando cambiamos o cuando tenemos un estado de agregación y le aplicamos o presión o temperatura o
le sacamos presión o le enfriamos, ¿sí? Hay uno mucho más lógico y entendible, que si yo aumento la temperatura, ¿qué va a pasar? Aumenta la Aumenta la Estás velocidad. aportando la energía cinética a la partícula. Aumento la energía y entonces, ¿cuál va a ser la tendencia? ¿Para dónde me voy a ir? ¿Hacia el sólido o hacia el gas? Hacia el Hacia gas. el El gas. gas. Ahí está, ¿no? Así que eso es bastante lógico. Si le doy temperatura, bueno, lo pueden ver ustedes con el hielo, ¿no? Si yo le doy temperatura, lo paso al líquido, le doy el aumento de temperatura, y si le aumento más la temperatura, ¿sí? Puedo abrirme el agua para el mate, ¿sí? Ese creo que no tengo por qué explicarse, en realidad es mucho más científico lo que dijeron ustedes. Le estoy dando temperatura, le estoy dando energía, entonces ese se va a empezar a vibrar más, a moverse más, va a tener mayor energía cinética, se van a separar las partículas, y entonces va a pasar, cuando ya no soporte más esa energía, ¿sí? Va a cambiar de estado, ¿sí? Ahora, con la presión también lo tienen tan claro, ¿sí? ¿No? Sí, Sí, sí. Por A ejemplo, más presión te puedes llevar líquidos, gas a sólido, a líquido, perdón, y si ahí, la presionas más a sólido, ¿no? ¿tienen algún ejemplo? Uno El muy de gas moda, de, uno el muy gas de de la moda. garrafa, por ejemplo, el gas metano. ¿Olla a presión? Ahí va, sí. ¿Olla a presión? La olla a presión no tanto, porque en realidad ahí la olla a presión lo que hace es, bueno, ya nos vamos a meter en ese tema, pero bueno, es aumentar la temperatura de ebullición, digamos, ¿sí? No es tan claro eso, sigo teniendo el mismo, estoy teniendo La los formación de los mismos, cristales adentro de la Tierra, ¿no? O sea, la presión de la Tierra hace que se cristalicen las sales tipo de adentro de las minas y todo eso, ¿no? en parte sí también. Y uno muy de moda ahora con las vacunas, que tenemos que llevarla a menos 70 grados. Hay un elemento de los fundamentales de la química, que si uno lo puede obtener en forma líquida, que en realidad está como gas, ¿no? Que es el nitrógeno, ¿no? El nitrógeno líquido, si lo llevamos a una alta presión y baja temperatura, y podemos obtener un nitrógeno líquido. Bueno, la idea entonces es eso, ¿no? Entonces, yo aumentando la temperatura puedo pasar de sólido a líquido y de líquido a gas. Lo mismo con la presión, ¿sí? Entonces, con una alta presión, ¿sí? Podemos pasar, ¿sí? de un gas a un líquido o un sólido. Así que con eso nos podemos mover. Bastante también sentido común, ¿no? No sé si alguno quedó alguna duda. Bueno, como dijimos entonces, una de las propiedades importantes que tenía el gas era entonces que tenía una gran capacidad de fluir, ¿sí? Y mayor energía cinética. Eso va a ser, como tenían acá, en el matracito, que si yo pongo un gas acá dentro del matraz, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué van a querer hacer las moléculas? Van a intentar escapar. Ahí está, van a Presionar el tapón. van a tener movimiento, y ese movimiento en parte, ¿sí? Va a tratar de presionar este tapón. Entonces van a hacer una fuerza sobre ese tapón. A esa fuerza sobre ese tapón, ¿cómo la llamamos? Presión. Presión. Entonces, ¿qué es la presión? No la presión de los estudiantes cuando se enfrentan a un parcial, sino acá la presión en general. ¿Qué sería la Fuerza presión? sobre unidad de área. Ahí está. ¿Y qué área sería? Por ejemplo, en el ejemplo que puse yo recién, El ¿cuál área del sería? tapón. Ahí está. Y el del matraz en realidad en general, porque también a las paredes le están haciendo cierta presión. Sí, por acá lo que vamos a estar midiendo es acá, ¿no? La presión que hace acá, en el área, en el tapón. ¿Sí? Así que tienen que tener cuidado cómo definen esa área. ¿Sí? Entonces, la separación promedio de las moléculas es más grande en relación con su diámetro. Esto es lo que parte de lo que a una aclaración un poquito más científica de lo que veíamos hoy, ¿no? Que se acuerdan que si pasábamos a gas, teníamos entonces más separación entre moléculas. ¿Sí?
tenemos partículas en movimiento continuo, lo que hablábamos también antes en las transparencias anteriores. Esto adquiere mayor energía cinética, no tiene solamente el movimiento de vibración del sólido, sino que tiene movimiento. Van chocando, se van desordenando, chocan contra las paredes del recipiente y ahí produce presión, sobre todo la que podemos medir en el tapón. Son densidades muy bajas, y esto vamos a hablarlo sobre todo en la clase que viene. ¿Qué sería la densidad? A ver si tenemos ese concepto un poco. Cantidad de materia por volumen, Ah, de la relación. está bien, eso es perfecto y es en fórmula. Ahora en español básico, así como para explicárselo a la abuelita que vamos a visitar después del coronavirus de lejos, ¿cómo le podemos decir? Cantidad de una sustancia o de un sólido, mejor dicho, generalmente diluido en otra cosa. Por el valor. En sólidos es más complicado todavía, sobre todo se va a ver en líquidos y lo vamos a ver para líquidos. Se puede hacer en sólidos, aunque en general en sólidos hablamos de densidad aparente, pero se puede hacer. En definitiva, la densidad es como lo que decían ustedes muy científicamente, ¿no? Unidad de masa sobre volumen. O sea, teniendo un mismo volumen, los líquidos en general, también los gases, pero ya las densidades son menores, van a tener una cierta cantidad de materia distinta en el mismo en el mismo volumen. ¿Sí? Van a ver después, vamos a ver en la clase que viene, la diferencia entre densidad y viscosidad, que son dos magnitudes totalmente distintas, pero que uno tiende a asimilar como muy parecidas o las confunde. Pero eso lo vamos a ver en el segundo capítulo, si nos acompaña el martes que viene. Baja conductividad térmica. Y ahí, a ver si ahí ya es más difícil que lo hayan visto, pero puede ser que algunos sí. ¿Alguno lo vio? No. Capacidad de transmitir calor. Capacidad de transmitir calor, ahí está, correctísimo. ¿Sí? En general los sólidos transmiten por conducción y es mayor la conductividad térmica, luego los líquidos y básicamente los gases van a conducir el calor por convección, es decir, que se van a ir moviendo de mayor a menor temperatura, mayor a menor intensidad y va a ir como hablando pronto y mal, calentando las partes más. Pero entonces tenemos menor capacidad de conducir el calor en los gases que en los líquidos y en los sólidos. Bueno, una de la práctica inicial de nuestros cursos, si pudiéramos hacer laboratorio ahora de entrada, va a ser medidas de presión. Vamos a hacer presión, y vamos a comparar distintas presiones, pero vamos a ver que no hay una única presión, hay distintas presiones. No sé por qué me aparece un cuadradito acá naranja que no puedo sacar. No sé si ustedes lo están viendo también. Sí. Sí, se ve. Eso no lo puedo sacar. Bueno, como decíamos, entonces la presión se definía como fuerza por unidad de superficie o unidad de área. Entonces tienen que definir cuál es esa área, ¿no? Lo que decíamos hoy, si nosotros ponemos en ese matracito que veíamos hoy, ponemos un manómetro ahí, lo que va a medir es la fuerza que se va a hacer sobre ese tapón, ¿sí? O ese instrumento de medida de presión. ¿Sí? Acá abajo dice el Sistema Internacional de Medida, que es en Pascal. El Pascal es Newton sobre metro cuadrado. Ahora vamos a ver una comparación. Ahí se fue solo el cuadrado, no sé qué es eso. Ahí aparece, no sé, no está bien. El símbolo ese de menor a, mayor a, era equivalente, ¿no? Equivalente. O sea, Pascal es Newton sobre metro cuadrado. ¿Sí? Bien. Bueno, la presión se puede medir en muy distintas unidades. Una de las ideas del curso es que vean distintas unidades. Hay gente que defiende mucho que se trabaje con unidades porque ustedes cuando van a trabajar van a encontrar instrumentos que van a tener unidades diferentes. En general se usaba más antes cuando venían ya los instrumentos con
las normas inglesas, sobre todo, entonces aparecían algunas unidades que se usan más en Inglaterra, Estados Unidos, que en el resto del mundo. Ahora ya los chinos coparon todo, así que tiene todo más o menos parecido. Pero igual, vamos a hacer algo de esto. Tenemos instrumentos con distintas unidades. Si podemos hacer el laboratorio, van a ver ahora, les voy a mostrar algunas transparencias. No sé si algunos si ya entraron en la clase, ya las deben haber visto. Pero todas estas que tienen acá son unidades de presión. ¿Sí? Sí, atmósferas, milímetros de agua, centímetros de agua, ozono por onzas por inch cuadrado, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esta, por ejemplo, se usa mucho en las calderas de vapor. En milímetros de mercurio, que es como... ¿En las qué de vapor? En las calderas de vapor. Calderas. ¿Sí? En milímetros de mercurio, que es la que usan los manómetros, los termómetros, los que usaban, ahora están queriendo sacarlos. ¿Sí? Bar, milibar, bar, pascal, que es el que veíamos recién, kilopascal o megapascal. ¿Sí? Estas son todas unidades de presión. En algún momento en el curso había un parcial que era prácticamente convertir unidades, por suerte lo hemos sacado. Quedó en el práctico, sí, alguna cosa de estas, porque sí, un nivel básico de saber convertir las unidades está bueno. Está bueno porque ustedes pueden tener que trabajar con algún instrumento que tenga una unidad de repente que no están tan acostumbrados. ¿Sí? No sé si alguno de estos, bueno, algunos ya los conocían, ¿no? Milímetros de mercurio, obviamente. Sí. Kilopascal es el que da las noticias de la... En hectopascales lo dan, creo. Hectopascales, eso lo da las noticias, y uno dice, ¿qué es esto que me está diciendo este informativo? Pero ahí está la presión atmosférica en hectopascales. Y bueno, a veces alguno en bar, pero en general en hectopascales. Esa de repente también ya la conocían. ¿Sí? Bueno, si podemos ¿Cuál es la hacer que está al lado de kilopascales? Disculpe. kilopascales, ¿para qué lado? Acá Pascal. La M, no, la M acá pascal. es Pascal porque es a la 3, porque es a la 6. Ah, de acuerdo. ¿Sí? Bien. Bueno, yo les decía entonces que hay distintas presiones. ¿Sí? Una de ellas es la presión relativa o manométrica. Son normalmente presiones superiores a la atmosférica que se miden por medio de un elemento que registra la diferencia entre la presión que es desconocida y la presión atmosférica que existe. ¿Sí? Entonces, a ver si alguien entendió esta frase. O si no, terminamos. Una presión manométrica 0 corresponde a una presión que es igual a la atmosférica local. O sea, ¿qué sería esa presión relativa o manométrica? Es La en presión relación a la ambiental. atmosférica. Es la Presión ambiental. la ambiental vendría a ser la atmosférica, ¿no? Esta es ¿Cuál es la relativa. pregunta, perdón? ¿Qué sería Es la esa presión? diferencia. ¿Qué sería Es la diferencia entre la atmosférica y lo que medís con el manómetro, o sea, lo que te da en el medio. Ah, sí, es la presión relativa, entonces es la diferencia entre la presión que quiero yo medir con la atmosférica que existe. Y ahora vamos a ver en un ejemplo en un manómetro. Ya que yo voy a querer medir, por ejemplo, la presión de un determinado gas, pero no evacué el aire que tenía dentro. ¿Sí? Entonces eso va a tener una cierta presión atmosférica y la presión de ese gas. O lo puedo medir contra una presión atmosférica, que ahora vamos a ver cuando veamos los distintos tipos de manómetros. Pero entonces, esa presión relativa o manométrica, entonces es la diferencia entre la presión que estoy midiendo y la atmosférica. ¿Sí? Por eso dice, una presión manométrica de 0 corresponde a una presión igual a la atmosférica. ¿Sí? Si no hay una diferencia entre la presión que estoy midiendo y la atmosférica, eso vale 0. ¿Sí? Bueno, existen muchos dispositivos para medir la presión, los más comunes son los manómetros y el burro. Esto lo vamos a ver si podemos hacer el laboratorio, lo van a ver más todavía, lo van a usar, lo van a tener que usar ustedes, van a tener que ver cómo se manejan ustedes.
Y como les decía, la idea era un poco que estos teóricos acompañaban nuestra práctica. Entonces, lo bueno hubiera sido que hoy tenían el práctico, el jueves, viernes y después el lunes hacían esta misma práctica, pero bueno, todo no se puede. Vamos a ver entonces el manómetro. Los manómetros son tubos de nu que constan de un tubo nu con un líquido con una de sus ramas conectadas al recipiente. Y entonces, en lugar de leérselos, se los voy a mostrar acá y lo vamos bien. Bien, yo quiero medir la presión de este gas. ¿Sí? Este gas, vieron que no tiene un tapón acá, ¿no? Entonces, se va a mover, como veíamos hoy en el matracito, va a exteriorizar su energía cinética, se va a mover y va a salir por acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer para medir esa presión? O sea, va a ser una cierta presión acá, ¿no? Contra las paredes, como ustedes decían, pero sobre todo acá, ¿no? O sea que va a intentar salir. ¿Recuerdan que el gas iba a intentar fluir? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Y tenemos dos tipos de manómetros. Uno cerrado y uno abierto. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Y cómo mido? Cerrado. ¿Y cómo mido la presión? Y me están enloqueciendo este cuadro. El abierto tiene presión atmosférica y el otro no, puede ser. Correcto. Ahí. Y la diferencia de las dos medidas es la presión real del gas. Bien, ¿cómo voy a hacer para medir esa presión del gas? Bueno, lo que voy a tener es, como les decía acá arriba, esto va a tener un líquido manométrico, que es el líquido que está en el manómetro. Que antiguamente, antes de que vinieran los ambientalistas y los de seguridad y todo, era siempre, casi siempre mercurio. Ahora se está tratando de sacar el mercurio de los laboratorios, ¿sí? Pero en general esto era mercurio, ¿sí? Entonces, este va a ser una presión, si no hubiera un gas acá, ¿sí? Acá estuviera vacío, incluso sin aire, sin nada. ¿Qué le pasaría a este manómetro? No habría Las diferencia de ramas estarían altura. igualadas. Ay, eso es principio de Pascal, a igual presión, igual altura. Entonces, lo que va a hacer hacer presión es mover esta rama. ¿Cuánto la va a mover? Depende de la presión del gas. Música de fondo. ¿Contestan ustedes? ¿Alguien dijo algo recién? Depende de la presión del gas. Ahí está. Entonces, por eso puedo medir la presión del gas efectivamente con un manómetro. Entonces, a esta altura que llamamos acá, le vamos a llamar presión hidrostática. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en la fórmula, pero en realidad lo podemos ver como ρGH, densidad. ¿Presión qué, profe, que no se escuchó? Y hidrostática. Gracias. ¿Sí? Y se van a acostumbrar mucho, le van a usar mucho en el curso. Es ρGH, o sea, densidad, que es la densidad del líquido manométrico, la G de gravitacional, porque estoy cambiando acá la altura, y la altura. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto suba esa altura? ¿De qué cosas va a depender? Si que suba más o suba menos, ¿de qué va a depender? De la presión que ejerce el gas. Por un lado, la presión que ejerce el gas. Y de lo que es el lado, manómetro, del gas o el líquido que es el manómetro. Del líquido que tenga en el manómetro. ¿Está claro? Ese segundo es lo que no sé si todos lo pueden llegar a ver. ¿La densidad del gas? La presión del gas, ¿no? La presión del gas, ahí está, porque si tengo menos gas acá, va a ser menos presión y va a hacer que estas se diferencien menos. Pero también depende del líquido que tenga. En el laboratorio antes hacíamos una diferencia entre, no sé si haremos este año, entre un manómetro con agua y un manómetro con mercurio. Creo que ya con mercurio no nos dejan hacer nada. ¿Viste? Entonces, para la misma presión del gas, si yo tengo acá un gas distinto, un líquido distinto, ahí sí, con una densidad distinta, va a tener una altura distinta. ¿Sí? Entonces depende de la presión del gas, o sea, a mayor presión, o sea, mayor cantidad de gas, mayor diferencia de altura, y a mayor densidad, ¿sí? Menor altura acá, ¿sí? Menor densidad del líquido. ¿Qué otra cosa va a hacer que... ¿Cómo puedes repetir lo último? Sí. O sea,
si tengo mayor cantidad de gas, va a tener mayor presión. O sea que va a ejercer más presión acá, va a desnivelar la rama, va a tener mayor altura. Pero también lo otro que tengo que tener en cuenta es el líquido manométrico que tengo acá, sobre todo su densidad. ¿Sí? Si tiene mayor densidad, la diferencia de alturas para la misma presión del gas va a ser menor que otro líquido manométrico que tenga mayor densidad. ¿Sí? Y hay una tercera cosa que me va a influir. La sección del tubo. La presión atmosférica también influye, ¿no? Ahí está. Por eso aparece el manómetro cerrado y el abierto. Si es el cerrado, acá tengo vacío, así que acá no hay ninguna presión. En realidad, técnicamente, si no Angie después me pega, acá va a haber una presión del líquido, o vapor del líquido, que generalmente es despreciable. Por eso acá decimos que hay vacío. Entonces, de este lado no hay nada que esté haciendo presión. Entonces, a este le va a ser más fácil mover esta rama. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa acá? En este lado. Ahí sí hay presión del La ambiente. presión atmosférica es opuesta a la presión del gas. Claro, entonces acá además de vencer la hidrostática va a tener que vencer la atmosférica. Entonces esta altura para la misma presión del gas va a ser más chica que porque de este lado tengo vacío, o sea cero, o una mínima presión de vapor del líquido manométrico, y acá voy a tener la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, en este caso la presión atmosférica es igual a la presión hidrostática, o sea, hasta diferencia de alturas, ρGH. ¿Sí? En este caso, la presión del gas es la presión hidrostática más la presión atmosférica, porque acá está abierta. ¿Sí? En el laboratorio nosotros vamos a trabajar, si podemos, si nos dejan hacer algo virtual, con un manómetro abierto, y ustedes van a tener que tomar la presión atmosférica para poder hacer el cálculo. ¿Sí? Bueno, no sé si ahí se ve algo, porque este cuadradito naranja me está enloqueciendo, no sé si lo puedo sacar. No sé si ven algo ahí. No sé, Angie, si se te ocurre cómo sacar ese cuadrado. Ahí se está yendo. Creo que eso no lo podemos controlar. Lo que he leído es que es por mala conexión o algo y que te lo pone el Zoom. No. Bueno, entonces, manómetro abierto de la presión del gas va a ser igual a la presión hidrostática, como decíamos recién, más la presión atmosférica. ¿Qué es la presión hidrostática? Bueno, lo que yo les contaba. ρGH, o sea, densidad por la constante gravitacional por la altura. ¿Sí? O sea que la diferencia entre si tengo el mismo gas, o bueno, puede ser distinto, pero que tiene distinta cantidad, o sea, está haciendo distinta presión, lo que se va a ver entonces acá es una diferencia en la altura. ¿Sí? Y va a ser distinta la altura si uso distinto líquido manómetro. Y hasta ahí venimos bien. Acá tienen un ejemplo, les traje una imagen de un manómetro. Este es cerrado, parecería, ¿no, Anchi? Por acá parece cerrado. Y acá conecto mi matraz con gas y acá estaría cerrado. Si no, el nuestro en el laboratorio acá está abierto, entonces este está conectado a la misma. Y este parece uno cerrado. ¿Sí? Entonces ven que acá tienen distinta graduación y ustedes pueden ver qué diferencia de altura hay entre uno y otro. ¿Sí? Y con eso calcular la presión hidrostática. Ahí lo otro que tienen que tener cuidado, pero después lo van a ver más en los ejercicios, es las unidades de ρGH para que sean compatibles con esto. O sea, tienen que tener compatibles. ¿Cómo se calcula ρ? ¿O es un valor constante? ρ es la densidad del líquido manométrico. ¿Sí? O está en una tabla o tendrías que hacer algo para calcular la densidad. En general te lo tenemos que dar, tenemos que decir densidad de agua o densidad del líquido, o se usa un agua, por ejemplo, que vos medís la temperatura y vas a una tabla y la sacás. ¿Sí? No, es la densidad del líquido manométrico. ¿Sí? Después vamos a ver en la clase que viene cómo medimos densidad, pero en general en estos casos, como para medir la densidad tienen que usar otros instrumentos, acá o lo podés sacar de tablas o te tenemos que decir qué densidad tiene. ¿Sí? ¿Qué es la constante gravitacional? O sea que esta es una constante.
Y, lo que- 9,8 por 10. y esto es lo que ustedes, la altura es lo que ustedes van a determinar según la presión que esté ejerciendo su gas. ¿Sí? Por Yo acá ejemplo, en la ahora- fotocopia tengo sí, anotado que faltó ahí poner el delta, el delta. delta H. Bueno, sí, porque pues, eso depende de cómo. En general, después en las fórmulas va a aparecer delta H. Acá es H porque acá ya es la diferencia entre esta y esta. ¿Sí? Lo que pasa que en el laboratorio ustedes lo que van a hacer es un delta porque van a tener la altura de un lado y la del otro. Pero acá tal cual está expresado el dibujo, está bien acá el H, porque el H es la diferencia entre una altura y la otra. En realidad es un delta H. ¿Sí? O sea, que es la diferencia de altura entre esta y esta. ¿Sí? Pero puede, ¿Y P qué pero, era, perdón? ¿ok? P. No te entendí. En la fórmula, la P que era. Esto es Ese es Rho. atmosférica. Esto es la presión atmosférica. No, la otra. Esta es es- Rho, esta es la densidad. La densidad de líquido. La densidad del líquido manométrico. ¿Sí? Ahí Que va. es la que te importa para medir la presión hidrostática. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Bueno, el otro instrumento que vamos a ver, incluso creo que hay uno medio destripado, así que ustedes lo pueden ver por ahí, es el manómetro de Bourdon. Y ahí lo que hace es hacer, por uno de los orificios se conecta el gas, ese va a hacer una cierta presión por la elasticidad de los metales, va a hacer que se mueva una aguja y ese nos va a dar ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Va a estar graduado y va según la fuerza que ejerce, o sea, la presión que ejerce ese gas, va a mover esa aguja, eso va a estar sobre una escala, ahí me salía el nombre, graduada, y ahí ustedes van a poder ver la presión que hace. ¿Sí? Ahí tienen el tubo de Bourdon, que es el que también lo vamos a usar. Es como un anillo cerrado que tiene un extremo por el cual entra el gas, eso hace una presión, hace que cambie la elasticidad del metal, eso mueve una aguja y eso va a quedar sobre una escala graduada y ustedes pueden medir ahí la presión. Acá tienen un ejemplo, que es parecido al que tienen en el laboratorio, o sea que por acá va a entrar el gas. Ahora vamos a ver más en detalle cómo está acá adentro el metal enrollado o en un hélice o en un resorte. Eso, según la presión que haga acá el gas, va a hacer que ese metal se enrolle o se alargue y eso va a mover esta agujita y ustedes van a ir sobre la escala a medir la presión. ¿Sí? Ahí tienen algunos ejemplos más, les traje un montón. Acá se ve mejor cómo funciona. Entra por acá, esto mueve acá y esto mueve la aguja. ¿Sí? Es muy sencillo de usar, simplemente es conectarlo y ahí va a aparecer el valor. Lo que también es interesante es que pueden aparecer en distintas unidades. No sé si lo logran ver acá. Por ejemplo, está en bar. Incluso, no, acá justo no puse ninguno, pero ahora creo que hay una imagen que tiene los dos. Hay algunos instrumentos que tienen dos escalas en la misma pantalla acá. Por adentro tiene una escala y por afuera tiene otra. O sea que el mismo instrumento les permite tomar la medida de presión en distintas escalas. Bueno, acá tienen una historia del manómetro, esto de los otros años para ver cómo había aparecido. Me gusta cuando puedo ponerles algo de cómo surgieron las cosas, algunos los motivan y se aburren, después no hacemos más. La idea es que el manómetro Bourdon surgió como de un ingeniero ferroviario, un alemán, ¿sí? que justamente descubrió eso, ¿no? Los tubos curvados cambiaban su curvatura cuando se les ejercía una presión. Esto fue por 1848 y lo usaron en las locomotoras en Alemania, ¿sí? Para poder medir la presión de vapor que tenían. ¿Sí?
Se debe el nombre al ingeniero francés, Eugène Bourdon, y que fue el que lo llevó más a la práctica. Lo usaban en la marina francesa, en las calderas de vapor, y tienen uno de este tipo. Y ven que acá entra por acá, va a hacer que se curve el metal acá, y eso va a hacer que se mueva esta aguja. Con eso podían medir la presión que tenía ese gas. ¿Sí? Bueno, tienen algunas ventajas y desventajas. Acá tienen algunos tipos que yo les decía. Ese metal que se va a curvar para poder mover la aguja puede estar en espiral, puede estar acá retorcido con un alambre, puede estar como un resorte. Sí, son distintos tipos de... Esto no es para que ustedes sepan, esto no le vamos a preguntar nada de esto, así que no se preocupen, ¿no? Y bueno, acá está lo que les contaba más o menos el principio de funcionamiento, es un tubo de bronce o acero, entonces se ejerce una presión que es la que va a ejercer, la que yo quiero medir el gas, esa va a estar a la entrada, como veíamos hoy, se va a entrar por ejemplo por acá o por acá en ¿sí? Eso va a hacer que se mueva que se estire, acá, que se estire acá, que se mueva, y eso va a mover una aguja que es la que estamos viendo. Ahí les dejo algunas cosas, si quieren acá lo ven más desarmado, para que vean las distintas partes. De vuelta, no tienen que aprenderse ni ninguna de estas partes, ni nada, simplemente para que lo vean. Acá es tipo Discovery Channel, para que vean más o menos de qué estamos hablando con un poco más de detalle. ¿Sí? Si a alguno le toca trabajar en algún lado y no le anda algo y quiere desarmarlo, más o menos va a encontrar estas cosas. Bueno, una de las ventajas más sencillas es que es muy fácil de usar, son más baratos, son bastante confiables, dentro de determinado, no son demasiado precisos, ¿sí? Pero son bastante confiables, pero tienen como desventajas, ¿sí? Que si se les exige a demasiada presión o a líquidos corrosivos o una presión demasiado alta, ahí empiezan a fallar y ya después ya es más difícil de calibrar. Bueno, acá tienen uno que, como yo les decía, que tiene 2 unidades. Ven que por adentro está en sí, por afuera está en bar. Y así que en el mismo pantallita pueden medirlo en uno o en otro. ¿Sí? Bueno, si tenemos laboratorio, van a tener que medir en uno de estos en una de las partes de la barra. Este está en bar. Y acá tienen 2 distintas partes distintas formas de que trabaje. Este es uno como fuelle, acá tiene como un fuelle, ya sea que entra por acá, se va a mover acá, va a mover la perilla, y está el de diafragma. Esto, de vuelta, es para que cultura general para ustedes. Esto no tiene necesidad de aprendérselos ni nada, simplemente para que ustedes lo vean. Acá trabaja uno el de fuelle y acá trabaja el de diafragma. ¿Sí? Y ahí tienen otro. En realidad, lo único que vamos a hacer nosotros es conectárselos a su equipo de presión. Van a hacer un determinado vacío en el equipo, lo van a ver acá y se les va a mover la aguja y ahí es lo que van a ver. Esto otro es simplemente para que sepan más o menos la cultura general. Bueno, ¿cómo definimos vacío? Esperen que voy a prender la luz acá, que no veo nada. Ya volví. ¿Cómo definimos vacío? ¿Qué sería el vacío? La ausencia total de cualquier tipo de partículas, ya sean en gases, sólidos o líquidos. Bueno, acá es el vacío en presión. ¿Sí? Y acá el vacío es todo lo que sea menor a la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces el vacío absoluto sería lo que vos comentaste recién. El vacío para acá, para definiciones en presión, es simplemente una presión menor a la atmosférica. ¿Sí? Y van a ver, ustedes van a hacer vacíos si tenemos de vuelta práctica y no van a llevar a cero. ¿Sí?
ya hacemos vacío cuando bajamos la presión atmosférica. Se conecta una bomba de vacío, se hace vacío y puede hacer un vacío muy pequeño, por ejemplo, en lugar de, vamos a suponer que la atmosférica son 760 milímetros de mercurio, lo llevo a 700 milímetros de mercurio y ya estoy haciendo vacío. ¿Sí? Entonces tengan cuidado acá que vacío no se refiere a que sea, sea ausencia total de presión, sino que es una presión menor a la atmosférica. ¿Está claro? Sí, pero habría Sí. que aclarar siempre que estamos hablando de presiones manométricas. Claro, sí. Claro, uno aclaró eso previamente, el tema del vacío absoluto que salió, ¿no? Claro, sí, si no tendríamos ahí un vacío absoluto. Ahí estaría hablando de presión absoluta, ¿no? Ahora vamos a ver igual qué diferencia hay entre presión manométrica y presión absoluta. Algo pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay que avisarle que silencie, Sí, ¿no? Ana Clara. Por algo que Daniel, ¿tú qué podés me sorprende. Y la que me estaba atendiendo me dijo, ay, sí, yo la estaba mirando. Está grabando la clase. A ver, ahora sí. No, ahí creo que la silencié. ¿Hola? ¿Se escucha el resto? Sí. Ahora sí. Sí, se escucha. Creo que lo silencié en Clara que se ve que tuvo visita. Bien, bueno, ahora vamos a ver lo que les decía es también eso, es una de las presiones, una de las definiciones es presión absoluta. Ahora vamos a ver qué tenemos o qué entendemos por presión absoluta. No sé si alguien ya lo sabe. ¿No? Bueno, vamos a adelantar, justo acá. Presión absoluta. Presión de un fluido medido con referencia al vacío perfecto o cero absoluto. Si ven que acá al vacío cero le llamamos vacío absoluto o vacío perfecto. ¿Sí? Vacío en general va a ser presión menor a la atmósfera. La presión absoluta es cero únicamente cuando no existen choques entre moléculas. O sea que la presión absoluta es cero cuando tengo un vacío perfecto. O sea que no tengo nada de presión. ¿Sí? Bueno, presión atmosférica, ¿qué le llamamos? La presión que ejerce el aire sobre nosotros. Ahí está, sí, ahí está. ¿Sí? Es la que ejerce el aire sobre la Tierra. ¿Sí? Presión ejercida por la atmósfera de la Tierra, tal como se mide normalmente en el barómetro. Nosotros en la cátedra tenemos afuera un barómetro, ya tiene sus años, ya está en edad de jubilación. Más o menos sigue funcionando, tratamos de que funcione, o les hacemos creer a ustedes que funcione, así que si tenemos laboratorio también van a poder jugar con nuestro barómetro de Fortín. Lo van a ver, está en la entrada, afuera de la cátedra en la entrada, así que cuando puedan volver a la facultad. ¿Es uno que es de madera? Es madera y va con Ah. vidrio, y tiene un tubo de mercurio gigante, y tiene una altura bastante considerable. Están bien en la entrada de nuestra casa. Y cuando volvamos a la presencialidad presencial, ahí de repente pueden jugar un poco con él. No, ya tiene sus años y ya algunas llavecitas ya lo resisten a seguir trabajando, pero de a poco si lo mueven con cariño podemos sacar la presión. Básicamente entonces la presión atmosférica es la columna de aire que hay sobre la Tierra. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, dependiendo entonces de la altura que tengamos, por ejemplo, ahora van a ver el ejemplo, acá en Uruguay estamos generalmente a nivel del mar, no tenemos grandes montañas ni nada, así que no tenemos problema de altura. Si van a otros países, Bolivia, Perú, Chile, algunas regiones de Argentina, ahí ya tienen, ya están a mayor altura, entonces la columna de aire que tienen es más chica. ¿Y el aire qué es?
un conjunto de partículas. ¿De qué partículas? Más preciso. O sea, ahí te doy Oxígeno, solamente... nitrógeno. Principalmente oxígeno y nitrógeno, para veces puede tener CO2, alguna cosa, ¿sí? Pero generalmente nitrógeno y oxígeno. ¿Cuánta cantidad de nitrógeno y cuánto de oxígeno? 70 de nitrógeno y 21 más o menos de oxígeno. Bueno, ahí estoy en 91 y se me complica con el 100%. Sería 79 y 21 aproximadamente 80-20. ¿Sí? Entonces, si tengo menor o mayor columna de aire, voy a tener mayor o menor cantidad de Oxígeno. oxígeno. Por eso es que tenemos tanto problema cuando subimos a la altura, ¿sí? Que es lo que vamos a ver acá. Esto es lo que nos pasa acá en el Orlando Siles de La Paz, los más futboleros. Ahora antes hablábamos de solo los masculinos, pero ahora que por suerte ya todo el mundo habla de fútbol y lo juega, así que ya más o menos acá Orlando Siles de La Paz lo deben conocer todos, ¿o no? Acá, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Nos comemos varios siempre. ¿Por qué? Falta más el oxígeno y cuesta respirar. Ahí está, este está a 3.600 metros de altura, entonces tiene menor columna de aire, menor cantidad de oxígeno y cuesta más respirar. Por ejemplo, ahora fue Wander, si se comió 5 hace poquito, pero siempre cualquier equipo uruguayo que vaya acá sufre la altura. Por eso, el que sufre la altura es eso, que tiene menor cantidad de oxígeno, ¿sí? Porque tiene menor columna de aire. Y por eso les traje esto. Acá lo tienen con distintos ejemplos, Bogotá, Caracas, y nosotros estaríamos acá sobre el nivel del mar. Por eso tenemos tanto nivel del mar. A medida que aumentamos, no sé si alguno ha ido por Mendoza, algún lado de esos que tiene montaña, o no han viajado. ¿No? Altura, no. No, ninguno fue a Mendoza. Sí, es terrible. Es lo que se Y pero llama Perú. Soy asmática, así que no quiero. En Perú lo mismo, igual. Sí, en Cusco, por ejemplo. En Cusco, terrible, Cusco, si no recuerdo mal, son 3.800 metros. También ha ido, yo no he ido, pero en Mendoza hay un poco menos, pero también se siente cuando se sube a alguno de los lugares famosos. En Mendoza no, en Salta, perdón. ¿Sí? Entonces es eso lo que pasa, por eso están las hojas de coca, los caramelos de coca, parecen para mitigar un poco eso. Yo pensé que era medio cuento, pero a mí cuando subí en Salta con algunos caramelos de coca encima, no sentí nada. Bueno, ahí acá, por ejemplo, pueden ver, esto no lo vamos a usar en el curso, pero para que lo vean, fórmula barométrica para ver más o menos la altura de aire que tiene. ¿Sí? Y les puede pasar también viajando en avión, ¿no? En avión, ven que cuando pasa algo siempre baja Sí, en avión sí me pasó. el oxígeno, y algunos sienten en los oídos o cuando hay un cambio así se ve el cambio de presión. ¿Sí? ¿Qué es lo que es la presurización o despresurización, no? Exacto. ¿Sí? Pero ven a qué se debe, que era lo más importante, no es eso, es que la presión atmosférica es una columna de aire, y esa columna de aire es básicamente nitrógeno y oxígeno, entonces con menor columna de aire, menor cantidad de oxígeno. Simplemente eso parece muy complicado, pero es eso. ¿Sí? Bien. Bueno, la presión atmosférica se mide en el manómetro de Fortin, este es el que tenemos nosotros en la cátedra. Es básicamente esto, tiene una columna y un líquido que es mercurio, tienen como una piscinita, acá es un cilindrito que tiene lleno de mercurio, ¿sí? Entonces, según la altura que tengamos acá, es la presión atmosférica que vamos a tener. ¿Por qué? Acá tengo vacío, en general, pues como hablábamos hoy, es la presión de vapor del mercurio, que es muy pequeña. En realidad no tengo vacío estrictamente, o que saco toda el aire y todo, pero tengo una presión de vapor del mercurio. Pero la presión de vapor del mercurio es muy pequeña, así que puedo suponer que tengo vacío. ¿Sí? Entonces, según la altura que tenga acá, es la presión que voy a tener acá. Por eso es que acá puedo medir la presión. Entonces, lo que van a hacer ustedes en el laboratorio, si podemos tener clases, es ver qué
altura tiene este menisco. Y con eso determinamos con una escala que van a tener aquí al costado qué presión atmosférica tiene. ¿Sí? Y lo que vamos a ver en el laboratorio, si tenemos esta práctica, es de vuelta cuál relación hay entre presión absoluta, presión atmosférica, presión manométrica, presión relativa, todas esas. ¿Sí? Esa es la idea de esta práctica y la idea un poco de esta primera parte. Presión absoluta, entonces, como veíamos, era la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces, la presión absoluta puede ser mayor a la atmosférica. Sí, sí. 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 ¿Puede ser menor? No, siempre es mayor a la presión atmosférica. ¿Y si tengo vacío? Sí, hay eso. Sí, puede ser menor. Ahí está. Entonces puede llegar a ser 0 si el vacío es perfecto, lo que hablábamos recién. Entonces, dependiendo de cómo sea esta presión manométrica, o sea, si es vacío o si le estoy dando presión, o sea, que tenemos una presión mayor a la absoluta de esta, puede ser mayor a la, absoluta, a la atmosférica o menor a la atmosférica. Siempre la absoluta es la suma de las dos. ¿Sí? Si no tengo presión manométrica, voy a tener presión absoluta igual a la atmosférica. ¿Sí? Si tengo algo de vacío, esta va a tener un valor, va a estar restando a esta y esta va a ser más chica. Si le estoy dando con un compresor presión, ahí va a ser mayor a la atmosférica y esta va a ser mayor entonces a la atmosférica. ¿Sí? Acá tienen una tablita que creo que explica bastante bien. Sí, esta es básica, esta apréndensela porque esta les va a salvar la vida. Creo que es un esquema muy sencillo, pero muy rápido para que ustedes puedan dar. ¿Sí? ¿Me puedo hacer una consulta de lo anterior? Sí, pero es otro precio. Bueno, Decime. tú dijiste que la presión absoluta podía entonces ser menor a la atmosférica si había vacío absoluto. No. Si hay Perdón. vacío. Si hay vacío. Puede Vacío, incluso, nada más. puede ser incluso vacío absoluto. ¿Sí? Ahí sí, ahí este vale 0. O sea Ok, que ok. ahí, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a valer la presión manométrica? Ok, gracias. Pero ahí, ¿cuánto va a valer la presión manométrica? Para que esta valga 0. ¿Cuándo es el vacío absoluto? Esta tiene que ser igual a esta, pero con distintos signos. Digamos. O sea, yo estoy haciendo vacío, Para que se contrarreste. un vacío tan grande que contrarresta esto. Pero como les decía, ¿no? Uno hace vacío y en general puede hacer vacío de unos pocos minutos de mercurio. Van a ver en el laboratorio, vamos a hacer 50 minutos de mercurio de vacío. Ahí lo que tienen entonces es eso, es que este vale menos 50. Por ejemplo, si espero 760, la absoluta va a ser 710 minutos de mercurio. ¿Sí? Para que esta sea 0, esta tiene que ser, tengo que haber sacado una presión de 760 o atmosférica. La atmosférica no tiene por qué ser 760. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, gracias. Lo ven acá también en la tablita, es lo mismo que veamos. ¿Sí? La presión atmosférica, acá ponemos 760 porque es el estándar, no tiene por qué ser, por eso la medimos, ¿no? Básicamente es muy parecida a 760 o parecida. Entonces, si tenemos además presión manométrica, la presión absoluta va a ser la suma de las dos y va a ser superior a la atmosférica. O sea que acá es, por ejemplo, si estamos usando un compresor, estamos dando aire. ¿Sí? Si estamos haciendo vacío con una bomba de vacío, la manométrica va a ser negativa, ¿sí? Entonces la presión absoluta va a ser menor a la atmosférica. Para que sea 0 absoluto, este vacío tiene que ser igual y contrario a la presión atmosférica. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bueno, vamos a ver las distintas leyes. Ley de Boyle establece que la temperatura y cantidad de materia constante, si la mantengo temperatura y número de moles constantes, dice, la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen. ¿Sí? O sea que si yo aumento la presión, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye. Disminuye. Y proporcionalmente. Estas son isotérmicos, o sea que son igual temperatura. Si yo tengo una presión baja, esta es presión, este es volumen. Presión baja, mucho más volumen. Presión alta, verán que el volumen se achica. ¿Sí? Esta es la presión de Boyle-Maritz. Acá lo tienen de vuelta.
Una presión muy alta, pequeño volumen. Acá le hago una pequeña presión, saqué varias de las pesas, acá tenía 4 cada una, tengo menor presión, mayor volumen. Entonces se cumple la relación que presión por volumen es igual a una constante. O que presión 1 por volumen 1, o sea, el estado 1, o sea, por ejemplo, en un punto acá, es igual a la presión 2 por el volumen 2, es un estado, por ejemplo, por acá. ¿Sí? Ojo, si cambio la temperatura, va a cambiar eso, ¿no? O sea, que esto es a temperatura y cantidad de moles constantes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, esa es la primera. ¿Cómo están ahí? ¿Tienen calculadora? ¿Cómo están para calcular acá? Dice, una muestra de helio ocupa 500 mililitros a 2 atmósferas. Suponiendo que la temperatura permanece constante, ¿qué volumen ocupará el dicho gas a 4 atmósferas? ¿Respuesta correcta? ¿Así? Lo tengo escrito en las fotocopias, trampas y digo. No, diga usted nomás. ¿Pero se entiende? ¿Cuánto sería? A ver. 0,25 litros. O sea que acá aumenté la presión al doble, ¿qué le pasó al volumen? Pasé de 2 atmósferas a 4, disminuyó a la mitad, o sea que va a ser 250 mililitros. ¿Sí? Presión 1 por volumen 1, o sea, 500 por 200, tiene que ser igual a 4 por el segundo volumen. ¿Sí? ¿Bien? ¿Fácil? O sea que siempre que aumenta la presión para una misma temperatura y un mismo número de moles, va a disminuir proporcionalmente el volumen. ¿Sí? Siempre que aumenta el volumen para una determinada temperatura y número de moles constante, va a disminuir proporcionalmente la presión. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, pasamos a Charles y Gay-Lussac. Volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Vieron que hoy manteníamos T constante y veíamos cómo variaba presión con volumen. Ahora mantenemos presión constante y número de moles constante. ¿Qué pasa si tengo un determinado volumen y aumento su temperatura? Aumenta la presión. Va a aumentar el volumen. Presión y número de moles constante. O sea, ¿qué pasa con el aumento? Si aumenta la temperatura, aumenta el volumen del gas. Ah, ahí está, exactamente. ¿Sí? Entonces, eso lo podían ver hoy de lo que vimos hoy al principio, ¿no? Que si aumentaba su energía cinética, aumentaba su movimiento, se va a expandir más ese gas, entonces si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Vieron que recién era al revés, ¿no? Que si aumentaba la presión, disminuía el volumen. Ahora, si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. ¿Sí? Vale. Bueno, si hago que la temperatura sea, la disminuyo infinitamente hasta el 0 Kelvin, que no sé si existe, no es una cosa teórica, no sé si alguien logró llegar al 0 absoluto, podría ser que el movimiento, que el volumen se acelere. ¿Sí? Pero entonces es directamente proporcional. Lo mismo va a pasar con la presión. ¿Sí? Si aumento la temperatura, para igual volumen, igual número de moles, la presión aumenta. Es lo que tienen acá. ¿Sí? Este sería para una misma presión, esta verde que estoy por acá, si aumento la temperatura, aumenta el volumen. Pero si aumento la temperatura para el mismo volumen, o sea, estoy por acá, la presión también aumenta. ¿Sí? Entonces, en estas leyes por ahora tenemos solamente dos variables. Variamos dos cosas y dejamos lo demás constante. Entonces, presión con volumen, si aumento uno, el otro disminuye, teniendo las demás constantes. Con la temperatura, tanto la presión con el volumen, si aumenta la temperatura, manteniendo las demás constantes, va a aumentar o el volumen o la presión. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Sí. Bueno, acá tienen un resumen un poco de lo mismo, ¿no? Básicamente lo que vimos recién. Si queremos calentar o enfriar un gas a presión constante, ¿sí? Disminuye la temperatura, entonces va a disminuir el volumen. Si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Lo que hablábamos hoy al principio. Para presión constante y número de moles constante, o sea, mantengo la cantidad de moles. ¿Sí? Acá lo mismo, pero con la presión. Si disminuye la temperatura, disminuye la presión. Si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Lo mismo que vimos en la gráfica. Acá con volumen constante y número de moles constante.
¿Sí? Bueno, apronten las calculadoras y no se puede hacer trampa con la fotocopia del año pasado. 200 mililitros de cloro medidos a 273 Kelvin a una presión de una atmósfera son calentados a volumen constante, hasta alcanzar una temperatura de 373 Kelvin. ¿Cuál es la presión final del gas? Respuesta correcta en 10 segundos. A ver. Una atmósfera. ¿Una atmósfera? No, una atmósfera tenía. 0 atmósferas. 0 atmósfera, no, pará. ¿Por qué no hacen la cuenta en lugar de tirarle bolazos? ¿Cómo harían? ¿Qué cuenta tienen que hacer? 1,36, boludo. Acá ahora acuérdense que hoy era P por B igual a P por B. Ahora es P sobre T igual a P sobre T. ¿Sí? 0,7 atmósfera. 1,37. ¿Sí? Acá acuérdense que si estoy aumentando la temperatura, aumenta la presión. O sea que no te puede dar menos de 1 que era lo que tenía. ¿Sí? Tiene que darte más. ¿Sí? Entonces, hoy se acuerdan, era P por B igual a P por B. Acá es P sobre T igual a P sobre T. O si fuera volumen, si hubiera mantenido, no te vayas, si hubiera mantenido la presión constante y yo quisiera el volumen final, sería B sobre T igual a B sobre T. Y el volumen tendría que haber aumentado para la misma presión y a una temperatura mayor. ¿Sí? ¿Se entiende? Ley de Avogadro, esto lo tienen que haber visto, ¿no? ¿Sí? Volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de materia, el número de moles a presión y temperatura constante. Y ahora, vieron que hoy, siempre, en todas las anteriores, mantenía siempre el número de moles constante. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar el número de moles. Entonces, el volumen de un gas es proporcional a la cantidad de materia. O sea que esto es bastante lógico, si lo ven en sentido común. Si tengo en el mismo recipiente, el mismo matracito de la primera transparencia, pongo la doble cantidad de moles del gas, ahí ¿sí? Va a ser una doble de presión o voy a tener el doble de volumen. ¿Sí? Dependiendo de la cantidad de moléculas que pongan, va a tener mayor energía cinética, mayor cantidad de choques y ahí entonces va a aumentar ahí la presión. ¿Sí? Y bueno, a ver ahora cómo estamos. Inicialmente 0,5 moles de cloro que ocupan un volumen de 11,2 litros. Si luego dejo varío dos cosas y veo cómo es la variación de una con otra, con las dos que varían. ¿Sí? Entonces, acá dejo constante presión y temperatura y paso de tener 0,5 moles a tener 10 moles de cloro. ¿Cuál sería el volumen final del gas? ¿Respuesta correcta? 560 mililitros. 560, pasé de 0,5, aumenté el número de moles y pasé de 11,2 litros a la mitad. 224 litros. Ahora me gusta un poco más. No sé si es el valor correcto, pero por lo menos tiene que ser mayor al 11,2, ¿no? Sí, es 224. Ahí. ¿Sí? Ahí ven que puede ser un error de cuenta, pero tienen que ser coherentes todos, ¿no? Ahí pueden darse cuenta si alguna cuenta hizo mal, igual que hoy. Hoy no podía tener menor presión a la que tenía porque aumenté la temperatura. Acá si aumenté el número de moles manteniendo presión y temperatura constante, el volumen tiene que aumentar. ¿Sí? Ahí pueden verificar si están haciendo bien las cosas. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Bueno, entonces, haciendo un repaso general, entonces tenemos ley de Boyle, volumen, relaciona volumen con presión y dejo número de moles y temperatura constante. ¿Sí? Entonces acá, si
aumentaba el doble el volumen, aumentaba el doble la presión, disminuía la mitad la presión y si aumentaba la presión, disminuía proporcionalmente el volumen. Acá era al revés. Tengo N y P constante, si aumento T, aumenta B, proporcionalmente. ¿Sí? Acá con Avogadro es entre el volumen y el número de moles. Acá dejo P y T constante. Ven que siempre lo que les decía, dejo dos constantes y veo cómo varía una magnitud con otra. ¿Sí? Acá podía ser también, en lugar de B con T, P con T, ahí dejaba B constante. ¿Sí? Y llegamos a esta que deben conocer todos ustedes, ¿o no? ¿Esta cuál es? Ecuación general de los gases. Que en realidad es el Bueno, resumen, ideal. es el resumen de todas estas. Y es para gas ideal, exactamente. ¿Sí? Es como si yo resumiera todas estas en una sola. ¿Sí? Por ejemplo, ¿puedo usar esta para esta? ¿Cómo? ¿Puedo usar la ecuación Sí. general de los gases para esta? Sí. Y sí, fíjense que si Sí, contaste las otras variantes. Si dejo esta constante, esta es una constante por definición, es la constante de los gases, esto es P por B por una constante, como habíamos visto. ¿Sí? ¿Puedo usar esta? Y sí, es lo mismo. Dejo esta es una constante por definición, B es igual a una constante, que en este caso sería NR sobre P, por T. ¿Sí? Lo mismo acá. ¿Sí? Acá dejo constante T y P, y esta es constante por definición, entonces B va a ser igual a N por una constante, que acá ¿cuál sería? RT sobre P. ¿Sí? Ven que todas, resumiendo todas, llegamos a esta, que como bien decía alguien por ahí, es para gases ideales. P es la presión del sistema, B es el volumen del sistema, N es el número de moles, T es la temperatura absoluta y R es la constante general del gas. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bueno, a ver cómo estamos ahora de cuentas. O me están haciendo trampa y te sacan tan rápido porque tienen las transparencias del año pasado. El hexafluoruro de azufre es un gas incoloro e inodoro muy poco rápido. Calcule la presión en la atmósfera ejercida por 1,82 moles de dicho gas. Ay, se cortó. ¿Sí? ¿Hola? ¿Me pasó solo a mí? Yo te estoy escuchando. Sí, solo vos. Muy bien. Bueno. El hexafluoruro de azufre es un gas incoloro e inodoro muy poco rápido. Calcule la presión en la atmósfera ejercida por 1,82 moles de dicho gas contenido en un recipiente de acero, 5,43 litros de volumen a 65 grados. ¿Cómo hace? ¿Qué harían? Vamos a sacar los datos, nos dan el número de moles, volumen, temperatura. Nos piden calcular la presión. La ecuación general. Ahí está. P va a ser igual a nRT sobre B. ¿Sí? Ahí está. Ven que era lo mismo que hablábamos hoy, ¿no? Hoy en la primera ley era P por B igual a una constante. ¿Cuál era la constante? nRT. Si ahora utilizo la ecuación de los gases, ya tengo los valores de estos. Y ahí nomás calculando el valor de la presión. ¿Sí? Ahora, Santiago, un poco tarde. Bien. Bueno, acá tienen algunos valores de R, igual va a estar acá, va a estar en otros lados, igual en los parciales lo van a preguntar siempre. Los que se usan más son calorías, 1,98 o 2 para el R, en calorías, en Joule es 8,31, y estos ya se usan menos, alguna vez se usa, pero menos. Esto de repente sí, cuando hago cálculos así de gases o de ejercicio de gases, el 0,82 de R también se usa. En general, después en ejercicios de otras unidades un poco más adelantadas, como energía, trabajo, cambio de equilibrio, cuando quiero calcular magnitudes de energía, ya utilizo Joule o calorías. Bueno, como decíamos entonces, es un para gas ideal.
¿Sí? Es un modelo teórico, volumen del gas, moléculas especiales comparado con el volumen que ocupa el gas, ya que acá voy a suponer que no hay, si hay distintos gases, no hay una interferencia entre ellos y es despreciable la interferencia que hay entre ellos. No existen interacciones, todo súper ideal. En condiciones normales, 0 grados, acá pueden ser condiciones normales de 0 grados en la atmósfera, un mol de cualquier gas ideal ocupa 22,4. ¿Esto cómo lo sacamos? Disculpe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cómo sacaron que en condiciones normales, o sea, 0 grados en la atmósfera, un mol de gas cualquiera ocupa 22,4 litros? Sustituyendo ahí en la ecuación. Ah, va a ser la ecuación ahí de los gases y sustituir temperatura por 0. Ojo que acá esta ecuación está en Kelvin, ¿no? O sea, acá sería 273, atmósfera sigue 1 acá, ¿sí? Y un mol, así que esta vale 1, esta ahí valdría 0,082 y ahí con eso despejan este valor. Por eso para cualquier gas vale, no importa qué gas sea, ¿sí? Bueno, es un modelo, ¿no? No sé si están habituados ya a trabajar con modelos. En química vamos a trabajar con muchos modelos, a lo largo del curso vamos a ver muchísimos modelos. La idea del modelo es hacer una ecuación lo más sencilla posible que respete bastante la realidad, o sea que nos permita calcular algo mucho más sencillo que si lo tomamos como fuera realmente. En otros años, acá hacíamos toda una parte de gas reales. Acá aparece un famoso Z, no sé si alguno vio de su estudio anterior, de secundaria o de UTU antes, ¿vieron la ecuación de gas real? ¿No? Bueno, hacíamos en unos años, hace unos par de años con Santiago, dijimos esto, no aporta demasiado lo que sacamos. Ahora no le contamos nada a Angie, porque creo que Angie lo quería poner, pero pero acá, para corregir esa desviación del gas ideal, acá apareció un Z, que eso tenía que ver con las interacciones, las fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Y algunas otras interacciones que hacen que se aleje del modelo ideal. Ahí en general se pone un Z y se puede calcular con el número. Esa ecuación la hacemos eliminado. Bueno, eso es lo que pasa con un gas, pero si tenemos dos, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si tuvimos aire en lugar de oxígeno o de nitrógeno por separado, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, las presiones se suman. Bueno, ahí sí es ideal, ¿sí? Ahí vamos a suponer que se suman las presiones, ¿vale? La presión total va a ser la sumatoria de las presiones parciales. Presión parcial le vamos a llamar a la presión ejercida por cada uno de esos gases, ¿sí? En general esto después, no, en la realidad real, si es una presión baja se cumple, si no hay unas diferencias, pero bueno, de vuelta estamos hablando de sistemas ideales, ¿sí? Entonces, para nosotros la presión total del sistema va a ser la sumatoria de todas las presiones parciales. Presión parcial es la que corresponde a cada uno de los gases en esa mezcla. Por ejemplo, si tuviéramos, por ejemplo, una presión de aire, ¿sí? Y tenemos una atmósfera. ¿Qué me podrían decir de la presión de oxígeno y de la presión de nitrógeno? ¿Cómo? Tambores. La pregunta. Tenemos Con una atmósfera. Vamos a medir la presión de aire en el laboratorio y nos da una atmósfera, ¿sí? Pero es de aire, ya que tiene nitrógeno y oxígeno. ¿Cuánto tendría la presión de oxígeno y cuánto de nitrógeno? Y el porcentaje de 0,78 y 0,21. Ahí va, 79 y 0,79 y 0,21. ¿Viste acá? Entonces 0,79 más 0,21 me tiene que dar 1, que es lo que decimos acá. La presión total es igual a 1. ¿Sí? Porque yo definí presión en una atmósfera, no podría ser una presión de un poco más. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces la presión parcial es eso. Entonces la presión parcial, en ese caso, en ese ejemplo que les acabo de inventar, sería la presión de oxígeno, sería 0,21,
La presión de nitrógeno 0,79. ¿Sí? ¿Entienden? Sí. Bien. Bueno, definición entonces de presión parcial, presión que ejercería cada componente de una mezcla por separado. O sea, si estuviera la temperatura de la mezcla ocupando el volumen de la mezcla. O sea, si fuera como las leyes que vimos recién, es como si tuviera por separado el oxígeno por un lado y el nitrógeno por el otro, y calcularía su presión. ¿Sí? Bien. Fracción molar. Esto ya de repente, ya vieron en la analítica, ya los maltrató Belucci con fracciones molares, o no, todavía no. En articulación lo vimos. Ahí está. ¿Qué sería entonces la fracción molar? ¿Qué? ¿Qué sería entonces la fracción molar? Bueno, la fracción molar la vamos a definir como el número de moles de la especie que estamos considerando. Por ejemplo, acá, por ejemplo, ven que tiene un subíndice. O sea, que la fracción molar de A sería el número de moles de A sobre el número de moles totales. Si es una mezcla binaria que solamente tiene A y B, entonces sería el número de moles de A sobre el número de moles de A más B. Si, por ejemplo, tuviera más gases, por ejemplo, C y D, sería el número de moles de A sobre el número de moles total. O sea, Na más Nb más Nc más Nb. Eso es lo que vamos a llamar fracción molar. O sea, el número de moles de la especie que estamos considerando, que es XA, y acá podría poner XB y acá sería NB, ¿no? ¿Sí? Sobre el número de moles totales. ¿Sí? Si esto lo vemos con lo que vimos recién, la presión parcial de A va a ser su fracción molar por la presión total. Y alguien me lo dijo hoy cuando les pregunté cuánto tenía de nitrógeno y de oxígeno, y que acá también se ve, ¿no? Si la presión total era 1, la fracción de oxígeno era 0,21, la presión parcial de oxígeno es 0,21. Si la presión total es 1, la fracción de nitrógeno es 0,79, la presión parcial es 0,79. ¿Sí? Ni más ni menos que lo que veíamos. Lo que sí se tiene que cumplir es que la sumatoria de fracciones, xbar más xb, si es binaria, si hay otro también, tiene que ser igual a 1. O sea que la fracción tiene que ser, la sumatoria de las fracciones tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Bueno, y se cumple entonces que la presión parcial va a ser igual a su fracción por la presión total. Lo que vimos acá. ¿Sí? Bueno, creo que este es el penúltimo o el último ejercicio, así que no se esperen. Una mezcla gaseosa contiene 4,46 moles de neón, 0,74 moles de argón y 2,15 moles de xenón. Calcule la presión parcial de cada gas en la mezcla y la presión total del sistema, si la presión total del sistema es 2 atmósferas a una temperatura. Bueno, ¿cómo calculamos? A ver quién se la juega. ¿Quién se saca los primeros puntos? Angie, anotame ahí quién saca los puntos. Se durmió. Angie ya se puso. Ya está soñando. Hay que hacer los N de cada uno, o sea, N neón, N argón, N xenón, sobre... X, ¿no? Ahí va, los X, la fracción de cada uno. Ahí. Claro. ¿Cómo X, hago la fracción de neón, por ejemplo? XNE. 4,46 dividido 7,34. Dividido 7,34, que es la suma que tenemos. Ya lo pusieron acá en total, si no tendrían que sumar todos estos. ¿Sí? O sea que la fracción de neón va a ser 4,46 sobre 7,34. La de argón va a ser 0,74 sobre esto, y la de xenón 2,14 sobre 7,34. ¿Y cuál sería la presión parcial? La presión total sobre la fracción molar de cada uno de ellos. Por la fracción molar de cada uno. ¿Sí? Por la fracción. ¿Sí? Entonces, sacamos la fracción molar de cada uno. Acá, acá va a aparecer primero neón sobre total, que es esto. Después argón, acá argón, así que 0,74 sobre 0,34. Acá xenón, acá aparece xenón, entonces este va a ser 2,14 sobre 7,34. Y después calculan cada fracción molar y luego aplicando la ley de Dalton,
ahí pueden calcular la presión, o sea que va a ser 2 por esa fracción que calcularon. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, esta es menos conocida y menos importante, pero no quisimos dejar a nadie afuera. No queríamos que nadie se acusara de hacerle bowling a nadie, así que trajimos la ley de Amagat. Es una mezcla de la cantidad de gases. El volumen total puede ser considerado como la suma de los volúmenes parciales de los constituyentes. Y entonces es parecido, pero con volumen. Bueno, esta en general es en real es más difícil que se cumpla. No sé si vieron alguna experiencia al respecto. ¿No? Nunca probaron. Bueno, no sé si es un buen consejo para la primera clase. Van a hablar mal después de nosotros en psicoquímica, pero por ejemplo, si tomaron un whisky de alguno, del padre, del tío o algo, y para que no se dé cuenta llenan con agua, ¿sí? Ahí tienen que tener cuidado. Por ejemplo, si mezclan agua con etanol, por ejemplo, mezclan 80 mililitros de agua con 20 de etanol. ¿Cuántos mililitros van a tener? Mililitros. Bueno, ahí si se cumple esta ley, ahí tendrían 200 mililitros. Si fuera ideal, pasaría eso. Pero en la realidad real, incluso era una práctica que se hacía antes en físico-químico, que según la fracción molar, eso se cumple bastante o tiene un máximo en el cual ya no se cumple tanto. Incluso hacíamos la práctica en la cátedra, mezclábamos etanol con agua y veían que la suma de los volúmenes no era igual al volumen de uno más el de otro. Hay una contracción de volumen a una determinada fracción de volumen. Pero en principio, si es ideal, podemos usar lo mismo que hicimos con presiones parciales, volumen parcial. O sea que en este caso estaríamos considerando que sí, que la sumatoria de cada volumen va a ser igual al volumen total. ¿Sí? O sea que ahí, acá no habría contracción de volumen. En realidad hay, en muchos casos, en la mayoría de los casos hay contracción de volumen. Por ejemplo, pueden ver etanol y agua y van a ver que una fracción de 0,2 tiene el máximo de contracción. Pero sería parecida a la que vimos recién de alfa, ¿no? Sería con volumen. O sea que el volumen total sería la sumatoria de los volúmenes parciales. Y volumen parcial entonces sería el volumen que ocuparía cada uno de ellos si estuviera por separado. ¿Sí? Bueno, y acá es lo de gases reales, que seguramente lo vamos a mencionar. Sacamos todas las fórmulas con esto. Estamos en un momento donde se agarró un momento de bondad con Santiago hace unos años y eliminamos todas estas ecuaciones para que no enloquecieran. Sí. Entonces vamos a trabajar solo con ideales, ¿no? Solo con ideales. Sí. Todo el año. Y lo importante es que siempre trabajar con ideales, ¿no? Siempre lo importante es que se mantengan los valores, los ideales, que sea un curso realmente bueno para usted, para su formación, para su vida. ¿No, Anchi? Somos idealistas, sí. No, sí, probablemente solo tienen gases ideales. Igual ahora, no sé, esta parte que ven como introductoria sí es parte del programa. Bien, no estaba dormido, muy ideal. Bueno, van a ver, de repente en fases condensadas vemos algo que no es tan ideal, pero en general en gases y todo, en esta parte vamos a usar había en teórico anterior, en primer teórico teníamos la ecuación de gases reales y todo, aparecía el Z, aparecía las fuerzas de banda, todo, pero ya no se preocupen. Existe, sí, lo que quiero que quede claro que lo otro es ideal, ¿no? Por ejemplo, en la recién, en volumen hay contracción de volumen, muchas mezclas. En las presiones se ve menos, pero también hay una cierta interacción que hace que no siempre la sumatoria de las presiones parciales sea la presión total. ¿Sí? Así que y bueno, hasta acá llegó el primer teórico. No sé si les gustó, si fue muy rápido, si el docente dijo demasiadas pavadas. Bueno, eso está grabado, voy a sacarlo. No sé si les resultó bastante ameno. Si quieren comentar algo. Si se quieren ir rápido a la clase de Belucci. ¿De qué? De Marcelo, ¿no tienen ahora con Marcelo analítico? Ah, sí. Sí, sí. Bueno,
¿Quedó más o menos claro? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran? Pueden, si no, mandar alguna duda también, si después que vean la grabación, al foro también, ¿sí? Eso te iba a consultar, ¿la grabación cómo la vas a compartir? ¿Por mail? ¿A través de Paola? No, creo que a través de Paola no, creo que la vamos a subir, va a subirse Puedes subirla a la página. a la Ahí página, va. ¿no? Probable que a la página. Buenísimo. Dejemos a Paola tranquila. Les dejamos el link en el aula. Ahí está. Bueno, buenísimo. Perfecto. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Alguna pregunta, algo que no se haya entendido? No, ¿No? ¿hay algo que tengamos que ver para la clase que viene? Para la clase que viene le vamos a subir la segunda clase, que si quieren ya les cuento, va a ser de líquidos, esto fue de gases. Entonces vamos a ver viscosidad y densidad. ¿Sí? Si quieren ir viendo algo ya, pueden verlo. Si nos da el tiempo y con efecto de que vaya algo más para el parcial, de repente ya hacemos algo de la tercera, que va a ser tensión superficial, que también tiene que ver con eso. ¿Sí? Ok. De repente juntamos la 2 y la 3 porque este loco parcial de entrada acá nos alteró un poco y queremos darles varios temas para que tengan posibilidad de ¿sí? Profe, ¿en el parcial irían tipos de ejercicios como de los ejemplos? Puede ser, si no sé todavía. Me estás preguntando algo que todavía no sé. Este es un parcial medio loco que inventaron este año, así que vamos a ir viendo sobre la marcha, pero le vamos a ir contando nosotros. Pero probablemente sí, como sea un primer parcial así de evaluación y de nivel, puede ser que vayan estos ejercicios de este tipo. ¿Hay algún lado donde podamos sacar para practicar? Ahí en la Sí, página. ahora les voy a subir en la página y hay un repartido que también, de ejercicio de la unidad 1 que también ahora se les voy a subir. Bien, gracias. Bueno, bien. Gracias. Muchas gracias, que tengan buena noche. Igualmente. Hasta luego, Saludos chau, a chau. Saludos a Belucci. Saludos a Belucci. Gracias, hasta luego. Chao. Chao, chao. Luego.